Bien, en este video vamos a hablar del esponjamiento y la compactación de la tierra, ¿sí? Nosotros cuando realizamos alguna base, alguna excavación para una base, una excavación para una viga o un sótano, vamos a sacar cierto volumen de tierra y lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la cantidad de tierra que se va a volver a utilizar para rellenar los espacios que no se cubren con la base o el sótano o lo que sea, y esa tierra la tenemos que trasladar hacia otro lugar que no quede en el edificio o en el terreno donde estamos trabajando, ¿sí? Para eso vamos a ver algunos conceptos teóricos y algunos ejercicios para que sepan cómo resolverlo. Los conceptos teóricos: en el cómputo métrico y presupuesto detallado dentro del rubro movimiento de tierra, es fundamental, a los efectos de obtener una precisión correcta en el cálculo, los conceptos de esponjamiento y compactación. Esponjamiento se define como esponjamiento al aumento del volumen que resulta de la excavación de tierra respecto del volumen inicial del perfil a excavar o del volumen final una vez realizada una compactación. Se tiene así dos tipos de esponjamiento: el esponjamiento inicial o esponjamiento remanente. El esponjamiento inicial está dado por el coeficiente entre el volumen de la tierra suelta una vez realizada la excavación y el volumen del perfil de la tierra confinada, y está dado por un coeficiente mayor a la unidad. El esponjamiento remanente está dado por el coeficiente entre el volumen de la tierra suelta una vez realizada la excavación y el volumen de tierra recompactada, y está dado por un coeficiente mayor a la unidad. Ambos coeficientes de esponjamiento son función del tipo de suelo y del medio mecánico utilizado para realizar la excavación. A medida que aumenta la excavación del suelo original, mayores serán los coeficientes de esponjamiento. Además, es normal que en suelos de mayor cohesión se utilicen medios mecánicos más sofisticados, llegando a necesitarse en algunos casos explosivos. A mayor sofisticación del método de excavación, también serán mayores los coeficientes de esponjamiento. En general, el coeficiente de esponjamiento inicial es mayor que el coeficiente de esponjamiento remanente, dado que el volumen de recompactación suele ser menor que el volumen original que ocupaba la tierra en el perfil antes de ser excavada. Sin embargo, en ocasiones es necesario realizar una compactación mecánica de manera de obtener una cohesión superior a la que tenía el suelo antes de ser removido. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se necesita realizar terraplenes de obras viales o hidráulicas. En este caso se define un nuevo coeficiente denominado índice de compactación. El índice de compactación se define como el coeficiente entre el volumen del suelo compactado y el volumen de tierra a extraer para realizar el relleno. Dicho índice está dado por un coeficiente menor a la unidad. Bien, acá tenemos un problema de modelo como para que vayan viendo y se den cuenta cómo se realiza. Tenemos el volumen de excavación del sótano, que son en este caso 280 metros cúbicos. El volumen de excavación de cimientos, que en este caso son 420 metros cúbicos. El volumen de cimientos, que en este caso son 260 metros cúbicos. El volumen del camión que va a trasladar esa tierra tiene 7 metros cúbicos. El coeficiente del esponjamiento inicial es de 1,25 y el coeficiente de esponjamiento remanente es 1,11. Cabe destacar que los coeficientes de esponjamiento inicial y el coeficiente de esponjamiento remanente van a variar según el tipo de tierra que nosotros tengamos que trasladar, ¿sí? Y acá tenemos los pasos como para calcular cuántos camiones se necesitan. Yo lo que voy a hacer es ver en el Excel para que... Bien, si observamos acá en el Excel, vamos a ver que tenemos los datos, ya tenemos actualizados para este tipo de ejercicio. Vamos a tener los valores en metros cúbicos, ¿sí? Los valores de excavación, de volumen de excavación y los volúmenes de cimiento y de camión. Vamos a tener los valores de los coeficientes. Recuerden que estos valores son modificables. ¿Ven? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo acá en vez de 280 tengo 100 metros cúbicos. Fíjense cómo
va cambiando todos los valores, ¿sí? Lo único que va a quedar acá es lo que yo adopto, que se lo van a elegir ustedes. Bien, ¿cómo van a hacer ustedes para resolver el ejercicio? Van a poner los valores que le van a dar a ustedes en los volúmenes de cada uno de sus bases. Van a sumar todas las bases y las vigas de encadenado y van a sacar el volumen total. En este caso, ustedes en vez de tener volumen de excavación de sótano van a poner volumen de excavación de base, van a poner los metros cúbicos. Van a poner volumen de excavación de vigas de encadenado, van a poner el volumen. Eso en el primer paso lo van a sumar, ¿sí? Acá lo van a sumar y le va a dar el resultado. Con ese resultado, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicarlo por el coeficiente de esponjamiento inicial, que en este caso sería 1,25. El volumen 700 por 1,25. Si yo hago así, ustedes ven que ahí me marca las celdas correspondientes, esta y esta, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ese valor, vamos a calcular el volumen de tierra que vamos a necesitar para rellenar. ¿Cómo hago eso? Voy a descontar el volumen de excavación menos el volumen de cimiento, ¿sí? Y eso me va a dar el valor de 160 metros cúbicos en este caso. Después, vamos a calcular el volumen de tierra necesaria para relleno. ¿Cómo voy a calcular? Voy a calcular el volumen de tierra que necesito para rellenar por el coeficiente de esponjamiento remanente, ¿sí? Eso me va a dar ese valor. Luego, para saber cuánta tierra voy a sacar yo del terreno, lo que voy a hacer es calcular el volumen total, ¿sí?, de tierra a excavar menos el volumen de tierra necesaria para relleno. Y ahí me va a estar dando que la cantidad de tierra que me sobra en este caso es de 697,4 metros cúbicos, ¿sí? Ahora bien, ese valor lo voy a dividir por el volumen que carga el camión, que en este caso es 7, y me va a dar que necesito 99,62 camiones. Obviamente voy a adoptar 100 camiones en este caso. Bueno, lo que ustedes van a hacer es calcular el volumen de las vigas de encadenado y las vigas y las bases, ¿sí? Sacando ese volumen van a poder calcular este ejercicio. En este caso vamos a ver el cálculo del volumen de una base, ¿sí? Una vez que ustedes sacan la superficie de la base, le va a dar el lado A1 y A2, ¿sí? Va a depender si la base es cuadrada o es rectangular, la medida que tiene cada uno, ¿sí? Bien, supongamos que es una base cuadrada. Lo que vamos a hacer es, para poder calcular H, que es esta altura que está acá, lo que vamos a hacer es el valor de A dividido 2, o sea, A dividido 2 nos va a dar el valor de la altura de la base, ¿sí? Si yo tengo que A es igual a 1 metro, o sea 100 centímetros, lo que voy a hacer es 100 centímetros dividido 2 me va a dar 50 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que esta altura de la base va a tener 50 centímetros. A eso le debemos sumar D, que es esto, que tiene 12 centímetros de alto. D igual a 12 centímetros. Ya vamos teniendo distintas medidas, ¿sí? Bien, ahora yo quiero sacar el volumen completo que tiene esta base y voy a sacar como si fuera una pirámide. Voy a hacer la superficie de la base por
H sobre 3. Entonces hacemos A1 por A1, porque es una base cuadrada, por H sobre 3. Esto nos va a dar que 1 por 1 por 0,50 dividido 3 me va a dar un valor de 0,16 metros cúbicos. ¿Sí? Estamos hablando de esta parte. A ese volumen, que sería esto que está acá, a ese volumen debemos sumarle la base esta, que tiene esa base, que es de 1 por 1 por 0,12, que en este caso va a ser 0,12 metros cúbicos. Si yo sumo estos dos valores, me está dando un valor de 0,28 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que una base de 1 metro de lado va a tener un volumen de 0,28 metros cúbicos. ¿Sí? Después nosotros tenemos que tener en cuenta para el cálculo del volumen de tierra la altura en que está el nivel de fundación. Vamos a suponer que el nivel de fundación es 1,50, va a ser donde va a estar apoyada la base, va a ser 1,50 m hacia abajo, menos 1,50 m. Yo voy a tener, entonces dijimos 50 más 12, el total va a ser 62 centímetros. ¿Sí? A lo que yo debo sumarle a ese volumen, el volumen del tronco de columna. Tronco de columna. ¿Sí? El volumen del tronco de columna siempre va a ser una medida mayor a lo que es la columna. Si la columna que tenemos arriba es de 20 por 20, el tronco de columna va a tener 25 por 25. Entonces vamos a hacer 0,25 por 0,25 por la altura, que en este caso serían 80 centímetros. Y ahí nos va a dar el valor completo de esa base, que en este caso va a ser de... Tenemos 0,25 por 0,25 por 0,25, eso nos da 0,0625 por 0,80 de altura, nos va a dar un volumen de 0,05 metros cúbicos. Sumados a los 0,28 que ya teníamos, nos va a dar un total de volumen total va a ser de la base más el tronco de columna, nos va a dar 0,28 metros cúbicos más 0,05 metros cúbicos, y esto nos da un volumen total de 0,33 metros cúbicos. Con ese valor ustedes se lo van a poder descontar al pozo para poder calcular la cantidad de tierra que necesitan.